Buenos días a todos. Agradecemos al Señor que pudimos llegar bien, que estamos bien. Y para eso es una alegría, por eso es una alegría para nosotros estar con ustedes, verlos bien a todos, con todas sus novedades que generalmente nosotros estamos enterados, porque siempre nos buscamos de informar de todos ustedes para poder orar, orar al Señor, que el Señor los guíe en todas las cosas que suceden, ¿no es cierto? Y en todos los planes y las directivas que tienen que tomar. Bueno, entonces, oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y te pido, Señor, que dirijas esta reunión, que me dirijas también, Señor, para que todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una cosa que me hizo recordar esta canción es una cosa que ustedes la pueden notar cuando ven todas esas personas que predican por internet, ¿no es cierto? Hay una cosa interesante que yo noté, ustedes lo habrán notado también. Cuando es que predican, hablan siempre de Dios, del Espíritu Santo, de Jehová, en español, nunca nombran Jesús. Y yo lo he notado, he buscado de saber cuándo dicen Jesús. No lo dicen tantos. Entonces nosotros tenemos que afilar la espada, ¿no es cierto? Afilar la espada en cosas que podemos hacer mal. Pero vi acá una canción hermosa donde, ¿quién es nuestro Dios? Jesús. ¿Por qué? Porque si no, no nos identificamos bien. Y las iglesias, lamentablemente en todo el mundo, esto no es una cosa de Suiza solo, en todo el mundo, las iglesias llamadas cristianas, está lleno generalmente de cristianos, pero no renacidos. O sea, cristianos que dicen ser creyentes y no son creyentes. Y entonces, si somos iglesia, tenemos que predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios, enseñar la Biblia y, como dije, afilar la espada. ¿Por qué? Pues tenemos que cortar justo, y el Señor lo corta, pero tenemos que tener los elementos. Ejemplo, tenemos que aprender la palabra de Dios. Eso es una manera de afilar la espada. Tenemos que aprender la palabra de Dios y tenemos que saber, guiados por el Espíritu Santo, de cómo explicar la palabra de Dios, que es imposible entenderla. La palabra de Dios, si no fuera por el Espíritu Santo que nos guía, es imposible. Si no tendríamos el Señor Jesucristo, que nos enseñó todas las cosas, y el Espíritu Santo que nos recuerda lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, que está en la Biblia, no sabríamos cómo entender, cómo explicar, cómo hacer entender las cosas. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a intentar explicar algunas cosas muy simples, pero que a veces, a raíz de las cosas que nos pasan, nos olvidamos y nos desalentamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lucha, no es esta lucha acá de Irak, de Irán, de los judíos, de Israel, no, es una lucha que cada uno de nosotros tenemos. Y hoy vamos a recordar las dificultades que tenemos y contra qué tenemos que luchar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar algunas cosas que todos ustedes lo saben, por supuesto, pero si hay alguien nuevo que no lo sabe, después puede pedir información a los pastores de esta iglesia que le darán toda la información que necesiten. Bueno, andamos a 1 Juan 4:2. Ese es un versículo, no es clave ahora, pero tenemos que tomar información, ¿no? La carta de Juan, la número 1, en el capítulo 4. Vamos a buscarla y vamos a leer un poco lo que dice acá, algunos versículos. Dice así, a ver, vamos a encontrarla en nuestra Biblia, capítulo 4, en el versículo 2. Vamos a comenzar a leer ahí. ¿Ya lo tienen acá? Bueno, dice así, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Interesante esto. Tenemos un elemento que nos ayuda a entender el Espíritu de Dios y conocerlo. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Entonces, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué nos dice esto? Que el espíritu del anticristo está en el mundo. El anticristo no lo vemos ahora. No hay una figura, no hay una figura del anticristo. No está el anticristo gobernando el mundo, pero el espíritu del anticristo gobierna el mundo. Quiere decir que si hay un espíritu del anticristo que está en el mundo, no vino al mundo para estar acá descansando, vino para gobernar este mundo. Porque este mundo está gobernado ¿por quién? Por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Por eso, el príncipe de la potestad del aire, aquel que gobierna los medios electrónicos en el aire, los satélites, las comunicaciones. ¿Quién está gobernando esas cosas? En la guerra actual, la información actual que tienen los países es la más mentirosa de todos, porque lo está gobernando el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Bien, nuestra guerra es una guerra muy particular. Lo podemos ver también en otro versículo interesante, Efesios 6:11. Andamos a Efesios 6:11 y ahí tenemos una información más detallada, ¿no? Tenemos una información que el Espíritu Santo, por medio del hermano Pablo, nos hace saber. Dice así, para luchar esta guerra. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa acechanza? ¿Qué significa acechanza? Acechanza es engaño o artificio para hacer daño a alguien. O sea, una acechanza no es un regalino que recibimos y decimos qué lindo, qué bueno. No, una acechanza es algo que nos meten, un engaño o un artificio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no dice engaño solo? Porque es un artificio que está detrás de algo que nosotros no sabemos realmente, pero sabemos que cuando hay un artificio, detrás hay algo que nos va a hacer daño. Esa es una acechanza. Y entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es interesante. No es que tenemos lucha contra personas vivas, contra seres humanos, ni contra animales. Nuestra lucha no es contra eso. Si yo me armo y digo, va a venir un ladrón a mi casa, yo voy a estar armado porque me tengo que defender. En realidad, esa persona que va a venir a mi casa a hacerme un daño, sería un instrumento que guía a esa persona a hacerme daño. No es la persona en sí, es como si yo voy a un revólver, a una pistola, le digo, tú me hiciste daño, pistola. No, el que empuñaba esa pistola, el que empuñaba esa arma, el que empuñaba el cuchillo que me pegaron acá, es el que lo empuñaba, no es el cuchillo o la persona. Quiere decir que no tenemos lucha contra sangre y carne. Muy clarito acá el apóstol Pablo. Dice, sino contra los príncipes, las potestades, contra los gobiernos. Ustedes saben que el que gobierna el mundo es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Ahora, Satanás no está solo. Tiene gobiernos, tiene los principados, tiene las potestades, está todo organizado, mejor organizado de lo que nosotros podemos hacer. Ellos están organizados. Cada gobierno en el mundo tiene los principados que gobiernan ese gobierno. Ustedes piensan que un gobierno
Hay gobiernos que son, me hacen reír, hay gobiernos que dicen, vamos a leer la Biblia antes de comenzar. Bueno, está bien, está bien que hagan eso, pero los gobiernos, las decisiones que toman, no las toman las personas, las decisiones las toman las potestades, los príncipes demoníacos que están guiando a todas las naciones del mundo. Y nuestra lucha es contra ellos. Nuestra lucha es contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerdan que las regiones celestes, ¿qué son? Las regiones celestes son la región espiritual. Hay un gobierno espiritual. Ahora, ¿cómo gobiernan estas personas? Y ustedes se van a reír. Quizá ustedes nunca lo interpretaron de esta manera. Los príncipes de las tinieblas que gobiernan los países, gobiernan el mundo con las maldiciones. Con las maldiciones. Vamos a hablar de maldiciones hoy. ¿Qué significa maldición? Maldición es decir algo mal de una persona. Una maldición es cuando una persona establece algo para que le suceda una cosa que está mal a una persona. No es que tiene un poder magnético como los brujos, todo. No. Una maldición es hablar mal, desear el mal a una persona. Y ahora, ¿cuáles son las fuentes de esas maldiciones? ¿Con qué Satanás gobierna este mundo? Bueno, vamos a desarrollar este tema. Maldición quiere decir una expresión de deseo que alguien sufra un mal, manifestando enojo, aversión hacia él o hacia ellos. Ahora, vamos a ir a Eclesiastés 10:8. Eclesiastés 10:8. Hay algo interesante que a veces es difícil entenderlo, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer lo posible que el Señor nos guíe en entender estas cosas. Eclesiastés 10:8. Dice así: el que hiciere hoyo caerá en él, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Por supuesto, yo lo leí, digo, bueno, tengo que entenderlo, tengo que entender qué es esto. Evidentemente, la primera parte es fácil. El que hace un hoyo, lo hace para que alguno caiga. ¿Quién es el primero que va a caer ahí? El que lo hizo. Esa es la palabra de Dios. O sea, si vos haces algo, vas a tener una recompensa. Generalmente nosotros hacemos o pensamos cosas del punto de vista de la venganza. Nosotros decimos, Dios se venga, Dios se va a vengar de los malos. Y no lo tenemos que ver de ese punto de vista, porque hay muchos que me dijeron, si Dios se venga, no es un Dios bueno, como habíamos leído, que Gastón leyó la Declaración Bautista. Él, ¿qué dice? Que él, ahí yo no vi en lo que leíste venganza, ¿no? Es benigno, una persona benigna no es que se venga. Lo tenemos que tomar esto, el tema de la retribución, lo tenemos que tomar del punto de vista de la cosecha. El que siembra, cosecha. Esa es la ley. Si vos sembraste mal, vas a cosechar mal. No es que Dios se venga de vos. Es un concepto muy importante. Dios no se venga. Sí, uno dice, Dios, véngame, me tienes que vengar. Dice el Antiguo Testamento. Pero el concepto es otro. Nosotros tenemos que afilar la espada para decir conceptos. Tenemos que entender. El concepto es que lo que sembrás, no lo vas a recoger. Tenés que recogerlo. Porque es una ley de Dios. Sembraste el bien, vas a recoger el bien. No es quizá recoja el bien. No, lo vas a recoger. Si sembraste mal y te arrepentiste, entonces el Señor te va a ayudar a recoger el mal que vos sembraste. A ver, ¿entendieron, no? Pues si te arrepentís, hiciste mal. Hiciste mal, te arrepentís.
pero tenés que recoger lo que sembraste. Sea así estés arrepentido, tenés que recoger lo que sembraste. El concepto es que si te arrepentiste, Dios te va a ayudar a recoger todo el mal que sembraste. Y es distinto. Si a mí me ayuda el Señor, es distinto. Entonces, ¿qué es la maldición? La maldición, ¿de dónde viene? Ustedes me dicen, no sé, del diablo. Yo te digo, viene de Dios. La maldición, la fuente de maldición principal es Dios. Dios, ¿por qué? Lo vemos en Génesis, tercer capítulo Génesis. Ahí vemos que Dios maldice. Es distinto de recoger. Acá Dios ha hecho una maldición. Esto ninguno me puede decir, no, Alberto está equivocado. Equivocado que tercer capítulo de Génesis, ¿no es cierto? ¿De dónde parten las maldiciones peores? Del Señor. Del Señor. ¿Dios es malo? No. ¿Es benigno? Sí. ¿Es bueno? Súper bueno. Entonces, vamos al tercer capítulo de Génesis. Así, vamos a buscar por acá. Bueno, empezamos a leer, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, ahí se presenta la situación cuando la mujer fue puesta delante a una maldición. Todavía la maldición no estaba dicha, no estaba hecha. Estaba la mujer ahí con Satanás. Sabemos esta historia y entonces ella comió del fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová diciendo que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te lo enseñó? Y entonces, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya le echó la culpa a la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, le echó la culpa a la serpiente. Ninguno era culpable, ni el hombre ni la mujer. La serpiente era la culpa, ¿no? Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre... Ahí tenemos una maldición. Ahí empieza la maldición. ¿Qué dijo el Señor? No lo digo yo, dice Dios, Jehová Dios. Dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita. No soy yo, el Señor. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Ahí donde comienza la maldición para las mujeres. Vos mujeres, si tenés que estar sometido al hombre, esa es una maldición. ¿Por qué? Porque nuestra tatarabuela pecó. Porque Eva pecó. ¿En qué pecó? Ahora vamos a ver. Dijo así, y al hombre dijo, y ahora vienen los hombres, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita, maldita. Y acá no lo maldice al hombre. No maldice el hombre. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carnes te van a producir. Comerás plantas del campo. Con sudor, bueno, y continúa. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Bueno, y ahí continúa la historia. ¿Cuál es una fuente de maldición acá? Dios. Dios maldijo.
Dios maldijo a la víbora, maldijo la tierra. Pero ahí no se termina todo. Sigue adelante todo esto y podemos ir un poquito más adelante. Podemos ir, digamos, al tema de Caín, ¿no es cierto? ¿Por qué? La respuesta a Caín es más o menos la misma, ¿no? Entonces, vamos adelante, capítulo 4, versículo, 7. 4.7, Génesis 4.7. Dice, si bien hicieres, le dice a Caín, que le había ofrecido una cosa que no era la que le gustaba, la que agradaba a Dios, ¿no es cierto? No está explicado en la Biblia, pero se sobreentiende que si tanto Abel como Caín hicieron ofrendas a Dios, de alguna manera ellos sabían lo que era ofrendar a Dios y Dios se lo había explicado. Y Caín hizo una ofrenda a Dios que no era agradable a Dios. Es como si vos decías a tu familia, mira, yo no tomo vino, ejemplo, y te aparece en el cumpleaños con champán, con ginebra, con bebida alcohólica. Entonces no te va a gustar eso. Me hubiera gustado más algo que no sea alcohólico, ¿no es cierto? Un ejemplo muy banal, muy pequeño, pero si nosotros hacemos una cosa que no agrada a Dios, Dios siempre avisa lo que le agrada y no agrada. Y Caín, ¿qué hizo? Hizo una cosa que no agradó a Dios. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Si bien hicieses, no será enaltecido. Y si no hiciese el bien, esto acá, ahora entramos en un tema importante. Dice, el pecado está a la puerta. Y ahora vamos a hablar de puerta. El pecado está a la puerta. Caín dice, si tú haces las cosas bien, como a mí me agrada, no tenés inconveniente. Pero si haces las cosas mal, como a mí, yo no quiero que la hagas, dice, el pecado está a la puerta. ¿Qué es esto? Una maldición. Esto es una maldición. Ahora, nosotros fuimos nombrados por el Señor porteros. Nosotros tenemos puertas. Sabemos, podemos abrir algunas puertas. En general, nosotros sabemos que todas las puertas las abre el Señor, las cierra el Señor. Pero nosotros tenemos algunas puertas a las cuales el Señor nos dio autoridad para abrir o cerrar. ¿Conocemos esas puertas? Ahora las vamos a conocer. Habíamos dicho Eclesiastés 10:8, ¿no es cierto? Cuando dijimos, el que cava un hoyo, ahí seguro que se cae. Si tú das una oportunidad a que te suceda una maldición, la maldición se va a venir encima. Pero habíamos visto otra cosa que no la explicamos antes en Eclesiastés, capítulo 10, en el versículo, habíamos dicho, 18, dice así, el que hiciere un hoyo caerá en él, al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Y yo dije, ¿qué será aportillare? ¿Alguno sabe acá qué es aportillare? ¿Una puerta? Aportillare. Aportillare. Bueno, lo explicamos, porque yo tampoco lo sabía. Aportillare es hacer un agujero en un muro. Hacer un agujero para meterse en un lugar que no es tuyo. No sé si voy a entender. Y dice, ahí te morderá la serpiente. Es una maldición eso. O sea, el pecado. Si tú te metes en un lugar que no es tuyo, entonces te muerde la serpiente, o sea, entras en pecado. Tenés una maldición. Tenés una maldición. Quiere decir que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Que una maldición es un maldecir. Y una fuente de maldición es Dios. Basta. Dios maldijo. Ahora, una segunda fuente de maldición, ¿cuál es? Satanás. Evidentemente,
Satanás. Andamos a Juan 10:10. El Evangelio de Juan 10:10. Estos son algunos versículos, hay tantos, ¿no? Pero dice así, y lo dijo Jesús, ¿no es cierto? 10:10, dice así: el ladrón no viene sino a hurtar, matar, destruir. Y está hablando de Satanás. Dijo Jesús en versículo 9, yo soy la puerta. Estamos hablando de puerta ya, ¿eh? El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá, hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, Satanás maldice. ¿Con qué? Maldice con estas cosas: hurto, muerte, destrucción. Pero hay una tercera fuente de maldición. Y nada más, no hay otra. El hombre. El hombre, el que tiene la capacidad, el hombre y mujer, seres humanos, tienen la capacidad de maledir, de hacer maldiciones. ¿Estamos? ¿Por qué? Sabemos que Dios creó las cosas así y nosotros tenemos que aprender lo que Dios hizo y no tenemos que ni justificar ni condenar a Dios, porque nosotros no somos nada. Imagínate, acá hay algunos chicos que yo vi, ejemplo, los hijos de ellos que tienen un año, 2 meses. ¿Qué puede saber ese niño? No puede saber nada, más que las cosas que está aprendiendo. Quiere decir que nosotros también estuvimos en esa situación. Entonces, la pregunta que generalmente todos se hacen cuando uno llega a la edad del maduro, es decir, ¿quién soy? ¿Desde dónde vengo y a dónde voy? Son las preguntas que los grandes sabios, filósofos, pensadores humanos se hicieron siempre. ¿Y dónde fueron a parar? A nada. Porque el único que tiene esa respuesta es la Biblia. Por eso tenemos que afilar la espada. Tenemos que afilar la espada. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué nos pasa a nosotros en las iglesias? Digamos, en la vida nuestra. Pasan cosas porque nosotros abrimos la puerta a la maldición. Y nosotros tenemos la capacidad que Dios nos dio de abrir o cerrar la puerta. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro, y la palabra de Dios nos dice que si tú eres un creyente en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Pero Dios te da la oportunidad de que vos tomes la decisión. ¿Por qué? Es muy simple, porque no somos esclavos. Si estamos en Cristo, somos esclavos de Dios, pero no somos esclavos del pecado. Yo no estoy hablando ahora de la gente del mundo que no es creyente. Ahora estoy hablando de creyentes. La gente del mundo, todos ustedes saben que son personas que están esclavizadas al pecado. O sea, ellos van a abrir la puerta a todo pecado, a todo lo que pasa, que les parece bueno, va a hacer que entren dentro de ellos. O sea, cuando digo dentro de ellos, asumir. A mí me gusta el pecado y entonces me asumo de disfrutar de ese pecado. Como me decía un creyente que en su juventud le gustaba la marihuana, ¿no? Y yo le decía, ahora creyente, ¿no? Pero le decía, ¿qué sentía vos cuando tomaba marihuana? Ah, es lo más lindo que había, me sentía bien. Todo. Bueno, entonces, date cuenta, no tienen Espíritu Santo, todo lo que es bueno para ellos, lo asumen, dejan que entre en su vida. Cuando entra la maldición. Cuando el pecado entra en la vida de uno, entra la maldición. Ahora, estoy hablando de creyentes. Creyente también tiene la oportunidad de abrir su puerta y dejar que entre la maldición. Tenemos tantos ejemplos, ¿no es cierto? Hay ejemplos que son terribles y que vemos. Yo tengo no puedo decir la bendición, pero he visto en Argentina y en Italia
en el paso de los años, tanta gente que decía, yo soy de Cristo, y después resultaba que no eran creyentes. Entonces dejaban entrar en su vida todas las maldiciones posibles. Por lo menos hay 44 versículos que hablan de puertas en la Biblia. Hay una que no es necesario que la busquemos porque la conocen todos, dice Juan 17, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Jesús es una puerta, podemos representar, por él se puede entrar. Él puede cerrar la puerta, un día la va a cerrar. Un día Jesús va a decir, chao, cerré la puerta, no entra más nadie. Pero, en tanto, la puerta está abierta. Por supuesto, todas las puertas las cierra el Señor Jesucristo, pero como habíamos dicho, nosotros podemos abrir la puerta de nuestro corazón. O sea, la puerta de... ¿Qué es nuestro corazón? Nuestro corazón somos yo, la persona que yo soy. Yo creo esto, quizá alguno de ustedes no lo crea. Yo pienso que el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Yo lo creo. Estoy convencido de eso. Yo creo que nosotros tenemos un alma, lo que somos nosotros, el alma, que la Biblia también lo da como corazón. Después tengo un espíritu que cuando yo nací, ese espíritu estaba desconectado de Dios, espíritu muerto. Cuando yo creí en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo reconectó mi espíritu con el Espíritu Santo y entonces empecé a recibir información de Dios. Yo hasta el momento que no creí en Cristo, cuando yo no era de Cristo, cuando no me interesaba nada de Cristo, yo no recibía información de Dios. Por eso la gente normal, que son muertos al pecado, no recibe la información de Dios. ¿Cómo vos le vas a ir a hablar a una persona de Dios si él ni sabe quién es Dios? No sabe, la gente no sabe quién es Dios, no sabe el plan de Dios. Solamente siguen las instrucciones de Satanás, de el príncipe de la potestad del aire. Entonces, tenemos una puerta que la podemos abrir o no a la tentación y al pecado, a la maldición. Y eso es lo que está sucediendo. Vamos a ver algunas de esas puertas. No, las puertas ya las sabemos de nuestro corazón. Vamos a ver algunas de las maldiciones a las cuales le podemos abrir la puerta. Una maldición la podemos ver en Génesis 12. En Génesis 12 vemos algo que nadie me puede decir que no está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Si no, es una interpretación tuya, Alberto. No, no es una interpretación mía. Dice así, está hablando Jehová con Abraham, ¿no? Le dice, vete a tu tierra, a tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren, maldeciré. Está hablando Dios, Está hablando Dios. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una bendición y hay una maldición también. Ahora, si nosotros le abrimos, actualmente está muy de moda eso, Si ahora nosotros le abrimos nuestro corazón, abrimos la puerta de nuestra alma, ¿no? Al tema de maldecir a Israel. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira lo que está haciendo Israel, mira el genocidio, ping, pong, todo lo que dicen ahora, todos los países en contra de Israel. Yo no es que justifico que Israel cometa genocidio. No, yo digo, atenti, andemos con cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, si tú maldices a Israel, yo te voy a maldecir. Entonces, cuidado, tengo que tener cuidado. No puedo abrir mi corazón a maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones de Israel, ¿quién la tienen ahora? Nosotros, la iglesia. Quiere decir que si yo maldigo Israel,
Estoy maldiciendo a un hermano. Si yo te maldigo a ti o maldigo a una persona y esa persona es de Cristo, estoy maldiciendo a mi hermano, estoy hablando mal de mi hermano y esa es una maldición para mí, porque estoy maldiciendo. Y maldecir no es solamente pedirle que te mueras, no. Maldecir es hablar mal de una persona. Decir, mirá, este dice que es creyente y no lee la Biblia, y yo no lo sé. Maldecir a una persona es también decir, mirá, fíjate el comportamiento que tiene, dice que es creyente, pero yo no lo sé. En vez de ir a él y decirle, hermano o hermana, escúchame, yo te vi que vos no llevas la Biblia. ¿Te parece bien a vos? Estoy hablando con él. No estoy hablando con otro de él. O, escuchame una cosa. ¿Por qué vos te vestías así? Es una vergüenza que vos te vistas así, pero a él, no a otro. No a otro. Entonces, esa es la manera correcta de dirigirse a un hermano o una hermana. No hablar mal de él. Porque si yo hablo con otro, estoy hablando mal de él. Eso es una maldición. Es una maldición. También podemos ver Mateo 5:21. Mateo 5:21. Estoy tomando ejemplos nada más. Oíste lo que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Necio es lo mínimo que le puedo decir a un hermano. Yo te digo, vos sos necio. No te estoy insultando. Es lo mínimo, pero eso me convierto en culpable. En culpable. Tengo una maldición. Una maldición. ¿Por qué? Porque le dije necio a un hermano. Tengo que tener mucho cuidado acá. Quiere decir que será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o que lo insulte a un hermano quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, fíjense en esta maldición. Terrible. Me tengo que cuidar mucho de eso. Otra de las cosas que se hacen normalmente, y esto, si hay alguno acá que es, digamos, homosexual, o si acá hay alguna lesbiana, le pido que, no lo digo yo, si se quieren enojar conmigo, enójense, no tengo problema. Pero yo le voy a explicar lo que dice acá en cuanto a tema de lesbianismos, de homosexualidad. Yo no es que los desecho, nada. Todos podemos abrir el corazón a esa maldición. Todos. Siendo creyente, digo, No estoy hablando del mundo. Estoy hablando, todos podemos abrir nuestro corazón a ese pecado. Pero vamos a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y podemos ver Levítico 18:22. Levítico 18:22. Que dice así. No lo digo yo. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Viceversa, ¿no? Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Si lo dice el Señor. Amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Dice la palabra de Dios. Ahora, dice así, continuamos a leer. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que he hecho delante de vosotros. Al pueblo de Israel estaba diciendo, pero también nosotros. Yo no es que puedo andar a una persona y decirle, vos sos homosexual, lesbiana, sos lesbiana. No, yo no te voy a hacer nada. Yo te voy a amar, porque vos sos, ¿quién sos vos? Vos sos mi próximo.
Si veo un homosexual, es mi próximo. Veo una mujer lesbiana, es mi próxima. Mi próxima, yo no le puedo decir nada. ¿Qué le voy a decir? Pero sí, si me da oportunidad, le digo, mira, vos hacés de tu vida lo que vos quieras, pero recordate esto, la cosecha la vas a tener que juntar. La cosecha, si vos te arrepentís, el Señor te va a ayudar a juntar la cosecha. ¿Entendieron, no? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Esas cosas no se hacen. Ah, no sé, para mí, yo me siento mujer. Bueno, escucha, muy fácil. Hacete un ADN y si tenés los elementos XX, no sé, pienso que así, serás un hombre. Si tenés X, sos una mujer. Una cosa así, o al inverso, ¿no? El asunto es así. Ah, pero yo me siento mujer. Bueno, mirá, si vos te sentís mujer, evidentemente tenés un disturbio. Ese disturbio se llama pecado. Porque yo también me puedo sentir el deportista más grande del mundo. Me puedo sentir como era Maradona, sí. Ah, como me gustaría jugar a la pelota. Pero si me tiran una pelota, yo no sé qué hacer. Quiere decir que, sí, ¿me entienden, no? O sea, médicamente podés saber no lo que vos sentís, sino lo que sos. Lo que sos. Lo podés hacer un examen médico de laboratorio, que no debe costar tanto. Me siento mujer. Bueno, escúchame. La palabra de Dios dice, si vos tenés en el estudio del ADN, tenés estos elementos, vos sos hombre. Por más que te disfrace, por más que te metas. Y si te metes, algunos de los productos que existen para hacerte crecer los pechos, para hacerte no crecer los pechos, si sos una lesbiana, no te juzgo yo. Yo te aviso. El Señor te dice, vas a tener que recoger la cosecha. Si vos te arrepentís, yo te voy a ayudar, dice el Señor. Perversión. Se llaman esas cosas que suceden a la gente, creyente inclusive. Yo tenía, ahora hace mucho que no lo veo, pero yo tenía un pastor que era homosexual. Pero, ¿qué hizo él? Por lo menos, de acuerdo a lo que nosotros creemos, él luchó contra eso. Él luchó contra esa homosexualidad. Él se sentía mujer, pero él luchó. Al menos eso es lo que creemos ahora. Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15. Qué lástima que me estoy quedando sin tiempo. 28:15. Dice así. Pero acontecerá, esto es lo que le decía el Señor al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, en procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, y que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito será en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta. O sea, las maldiciones de Dios te persiguen. Pero vos tenés el mando de la puerta. Vos podés hacer que esas maldiciones entren o no entren. Si vos tenés una buena relación con el Espíritu Santo, ¿qué significa una buena relación con el Espíritu Santo? Que vos orás al Señor, que haces caso a la palabra de Dios, que te fortaleces cada día en el Señor, entonces vos no le vas a abrir la puerta a las maldiciones. Las tentaciones son maldiciones. Si vos estás fortalecido en el Señor, entonces vas a vivir una vida como Dios quiere. Si no, vas a caer en el pecado, vas a caer y vas a tener que vivir esas maldiciones y vas a tener que recoger lo que sembraste. Bueno, quería haber tenido algunos minutos más, pero llegamos hasta acá.
Ahora, si tú eres una persona que has caído en todos esos pecados, siendo creyente te hablo, si nunca has sentido hablar de Cristo, puedes venir a Cristo y Él te perdonará si tú crees en Él. Y si tú, siendo una persona en Cristo, has abierto la puerta a las maldiciones que ahora te acosan, tú puedes venir a Cristo también y pedirle perdón. Y Él te ayudará a recoger todo el mal que hiciste. Nosotros tenemos personas, yo personalmente estoy atendiendo por WhatsApp algunas personas que se desviaron del camino de Cristo y ahora doy algunos ejemplos. Algunas chicas que se casaron con incrédulos. Doy el ejemplo de algunos matrimonios que tuvieron hijos con una persona, tuvieron hijos con otra y ahora están en dificultades. Y yo lo que les digo es esto. Por supuesto, el hijo que tuviste con aquel, el hijo que tuviste con aquella, esos problemas no lo vas a solucionar. Pero sí vas a solucionar tu problema con Dios. Arrepiéntete y el Señor te va a ayudar a recoger el mal que hiciste, porque lo vas a tener que recoger. Quería compartir con todos ustedes estas cosas y, como dije, continuemos a afilar la espada para que podamos cortar justo, para que podamos entender la palabra de Dios y obedecerla, porque si no la obedecemos, y cerrar bien la puerta, porque del otro lado están todas las tentaciones, todas las maldiciones, y de este lado estoy yo con el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Tengo que pedirle fuerza a ellas para no abrir la puerta y dejarme llevar para que entren todas esas maldiciones. Bueno, que el Señor los bendiga.